Escuché por casualidad a mis padres decidir dejarle todo a mi hermano. Luego, mamá me envió un mensaje de texto: no llames ni vengas. Se acabó lo nuestro. Respondí, entendido. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con llamadas perdidas y mensajes de texto. Bueno, allá vamos. Mi nombre es Charity y tengo 33 años. Trabajo como diseñadora de interiores aquí en Portland, Oregón. Y déjenme decirles que no era el camino que mi familia quería para mí. Mis padres son dueños de una cadena de restaurantes por toda la ciudad. Nada lujoso, solo la típica comida estadounidense. Hamburguesas, filetes, ese tipo de cosas. 5 locales en total. Papá empezó el negocio cuando yo era una niña, y desde el primer día, dejó claro que sus 2 hijos trabajarían en el imperio familiar. Mi hermano menor, Jason, que ahora tiene 31, se lo creyó todo. Yo, en cambio, tenía otros planes. Mientras crecíamos, era obvio quién era el favorito. Cuando yo tenía 14 años y Jason 12, ambos queríamos bicicletas nuevas para Navidad. Jason recibió una bicicleta de montaña de primera línea. Yo recibí una usada de una venta de garaje que papá pintó para que pareciera nueva. Cuando Jason chocó su coche a los 17 años por estar enviando mensajes de texto mientras conducía, papá le compró un modelo más nuevo. Cuando a mí me pusieron una multa de estacionamiento ese mismo año, tuve que pagarla yo misma, además de perder los privilegios del coche durante un mes. El colmo fue cuando Jason olvidó cerrar con llave el restaurante del centro una noche, cuando tenía 19 años. Alguien entró, robó miles de dólares de la caja registradora y destrozó el lugar. Las pérdidas totales fueron de alrededor de $15,000. La respuesta de papá: todos cometemos errores, hijo. Tendremos más cuidado la próxima vez. Mamá solo asintió, como siempre. Recuerdo estar sentada en la mesa pensando que si yo hubiera hecho eso, me habrían desheredado en el acto. Cuando cumplí 18 años, me aceptaron en la escuela de arte en Seattle. Programa de diseño de interiores. Estaba tan emocionada. Le mostré a papá la carta de aceptación y su rostro se volvió frío. Si no te unes a los restaurantes, estás por tu cuenta, dijo. No vamos a pagar por un título de arte cuando deberías estar aprendiendo el negocio familiar. Mamá se sentó allí en silencio, con los labios apretados, claramente de acuerdo con él. Y Jason, ese pequeño mocoso, se quedó allí sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Más acciones del restaurante para él, supongo. Así que, de todos modos, fui. Tuve 2 trabajos, camarera por la noche y tutora de otros estudiantes durante el día. Saqué préstamos estudiantiles que todavía estoy pagando. Me gradué con honores, sin embargo, volví a Portland y comencé a construir mi carrera desde cero. Empecé con pequeños proyectos residenciales, ascendiendo hasta hoteles boutique y casas de lujo. Incluso tomé cursos de negocios por mi cuenta porque también quería entender ese mundo. A los 33, estaba firmando contratos de 6 cifras y me había convertido en una de las diseñadoras de referencia para espacios de alta gama en Portland. Hace 5 años, cuando tenía 28, mamá se enfermó gravemente de cáncer. Los tratamientos costaban una fortuna y los restaurantes de papá tenían dificultades con el aumento de los costos de los alimentos y los incrementos del salario mínimo. Su seguro apenas cubría lo básico. Quimioterapia, radiación, visitas a especialistas, las facturas seguían acumulándose. Ni siquiera lo pensé 2 veces. Empecé a pagar por todo. Facturas del hospital, medicamentos, ese especialista en San Francisco que finalmente la puso en remisión. Debieron ser cerca de 100,000 cuando todo terminó. Papá dijo que me lo devolverían cuando las cosas mejoraran. Ambos sabíamos que eso era mentira, pero no me importaba. Era mi madre. Después de que mamá se recuperó, me envió un mensaje de texto. Gracias por todo, cariño. Eso fue todo. Ni una llamada, ni una visita, solo un mensaje de texto. Luego, hace 3 años, cuando tenía 30, Jason decidió que quería empezar su propio negocio, un camión de comida. Lo llamó Jason's Gourmet on Wheels o algún nombre estúpido como ese. En 6 meses, estaba hundido. Había agotado sus tarjetas de crédito, no podía pagar a sus proveedores y no podía cubrir su parte de los gastos en los restaurantes familiares.
Papá me llamó. Tu hermano necesita ayuda. Envié 25.000 para pagar las deudas de Jason y otros 15.000 para evitar que los restaurantes se hundieran. ¿Saben qué hizo Jason en la siguiente barbacoa familiar? Se quedó allí con una cerveza en la mano, contándoles a todos cómo había navegado a través de un clima de negocios difícil y reestructurado sus finanzas. Ni una palabra sobre mi dinero salvándole el pellejo. Pero seguí dando. Cuando el equipo de cocina del restaurante principal se estropeó, pagué. Cuando mamá necesitó tratamientos de seguimiento, pagué. Cuando necesitaron resolver una demanda con un cliente que se resbaló y cayó, pagué. Cada vez, esperaba que tal vez este fuera el momento en que me verían como algo más que una chequera. Pero en cada cena familiar, todo lo que papá hablaba era de los restaurantes y del potencial de Jason y su visión de expansión. Así que aquí estábamos, en el presente, y los restaurantes de papá estaban una vez más perdiendo dinero. Me había llamado a principios de semana, diciendo que necesitábamos tener una cena familiar para discutir asuntos importantes de negocios. Aparecí en su casa un jueves por la noche. Mamá había hecho estofado de ternera, el favorito de papá. Jason estaba allí con su prometida, Madison, con quien llevaba saliendo un año. La verdad es que Madison me caía bien. Parecía inteligente, centrada, demasiado buena para mi hermano. Apenas habíamos empezado a comer cuando papá se aclaró la garganta. Charity, necesitamos 50.000 para mejoras y expansión del restaurante. Así de simple. Noam, ¿cómo estás? Noam, qué gusto verte. Solo un danos 50000. Dejé el tenedor y busqué mi bolso. De hecho, papá, he estado trabajando en algo. Un plan completo de optimización de negocio para los restaurantes. Saqué una carpeta gruesa llena de papeles y diagramas. He analizado sus operaciones, creado estrategias de reducción de costos y diseñado un plan completo de renovación ecológica que modernizaría los restaurantes y atraería a un público más joven. Abrí la carpeta, emocionada por contribuir finalmente con algo más que solo dinero. Permítanme comenzar con el análisis de costos. Si observamos sus gastos actuales frente a los proyectados. Nadie necesita estar mirando nuestros gastos, interrumpió Jason, su voz aguda. Se rió, pero sonó forzado. Vamos, Charity. Tú decoras las casas de los ricos. No sabes nada sobre dirigir restaurantes. Tengo un MBA además de mi título en diseño, le recordé. Papá agitó la mano con desdén. Es una pérdida de dinero. Jason está trabajando en abrir un sexto local. Esa es nuestra prioridad. Mamá permaneció en silencio, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Espalda recta, barbilla en alto, apoyando a su marido y a su hijo como siempre. Cerré la carpeta. Entonces no puedo ayudarlos. No tengo 50.000 de sobra en este momento. El silencio fue ensordecedor. La cara de papá se puso roja. Mamá miró su plato. Jason me fulminó con la mirada como si acabara de escupir en su comida. Madison intentó romper la tensión. Charity, este trabajo de diseño parece increíble. Tal vez. Madison, mantente al margen de los asuntos familiares, espetó Jason. Guardé mi carpeta. Todos se apartaron de mí y empezaron a hablar entre ellos como si yo ni siquiera estuviera allí. Solo Madison seguía mirándome con algo parecido a la simpatía en sus ojos. Me fui sin despedirme. Cuando llegué a casa, tiré la carpeta sobre la mesa. Todas esas horas de investigación, todos esos diseños desperdiciados. Me preparé un té de melisa, esta infusión de hierbas que generalmente me calma. No funcionó realmente esta vez, pero lo intenté. Pasaron un par de semanas. El trabajo me mantuvo ocupada. Tenía 3 proyectos en marcha simultáneamente, lo cual fue bueno porque mantuvo mi mente alejada del drama familiar. Entonces recordé que había dejado algunos de mis antiguos portafolios en el ático de mis padres. Cosas de la universidad, diseños tempranos que necesitaba para una presentación retrospectiva que un cliente había solicitado. Llamé a mamá. Su teléfono sonó, y luego saltó el buzón de voz. Eso fue extraño. Normalmente contestaba, especialmente por la tarde. Lo intenté de nuevo al día siguiente. Lo mismo.
Después del trabajo el miércoles, decidí simplemente ir en coche a buscar mis cosas. Eran alrededor de las 6 de la tarde cuando llegué a su casa. Los dos coches estaban en la entrada, así que definitivamente estaban en casa. Llamé a la puerta principal. Sin respuesta. Llamé de nuevo, esta vez más fuerte. Nada. Finalmente, usé mi llave de repuesto y entré. Estaba a punto de llamarlos cuando escuché mi nombre desde la sala de estar. Estaban hablando en voz alta, casi discutiendo. Me quedé helada en el pasillo. Jason es el único que está involucrado en el negocio familiar, decía papá. Él apoya nuestras tradiciones. Siempre está de nuestro lado. Charity solo se ocupa de sus asuntos y no se preocupa por nosotros. Deberíamos reescribir el testamento, continuó. Todo debería ir para Jason. La casa, los restaurantes, todo. Oh, papá, gracias, dijo Jason, sonando genuinamente feliz. Esto significa todo para mí. No te decepcionaré. La voz de mamá vino después, incómoda e insegura. Pero Charity nos ha dado tanto dinero a lo largo de los años. Pagó mis tratamientos. ¿Ella? Es solo un cajero automático andante, interrumpió papá con dureza. Cree que puede comprar nuestro amor con su dinero. Alguien así no merece respeto, y mucho menos una herencia. Jason se rió. Realmente se rió de eso. Exactamente, papá. Mamá se quedó en silencio. No dijo una palabra más. Salí de la casa tan silenciosamente como había entrado. Me subí a mi coche y conduje a casa en piloto automático. Mis manos temblaban durante todo el camino. Ya lo habían decidido todo. Solo estaba esperando a ver qué pasaría después. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mamá. No llames y no vengas. Se acabó lo nuestro. Así de simple. Sin explicación, sin contexto. Aunque no lo necesitaba después de lo que había oído. Respondí con una sola palabra. Entendido. Luego abrí mi aplicación bancaria. A lo largo de los años, había configurado tantos pagos automáticos. Los gastos médicos de mamá, 500 al mes para sus recetas y visitas a especialistas. Pagos de las deudas restantes de Jason, 800 mensuales. Facturas de servicios públicos de 2 de los restaurantes, unos 3.000 en total. Todo saliendo de mi cuenta como un reloj. Cancelé cada uno de ellos. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó. 27 llamadas antes de las 9 de la mañana. Mensajes de texto, mensajes de voz, correos electrónicos. El mensaje de voz de Jason era cruel. Mocosa egoísta. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Después de todo lo que hemos hecho por ti, eres patética, Charity. Completamente patética. Mamá envió mensaje tras mensaje. ¿Cómo puedes hacer esto después de todo lo que pasé? ¿Después de que casi me muero? Mis facturas médicas, Charity, ¿cómo pudiste? Me estás rompiendo el corazón. ¿Es así como tratas a tu madre enferma? Los correos electrónicos de papá eran breves y exigentes. Arregla esto inmediatamente. Los restaurantes no sobrevivirán sin tu apoyo. Restaura los pagos ahora. No respondí a ninguno de ellos. Ni una llamada, ni un mensaje de texto, ni un correo electrónico. Pero no se rindieron. Mamá apareció en mi apartamento 3 veces esa semana. La veía por la mirilla, de pie, llamando durante 15 o 20 minutos seguidos. Charity, por favor, abre la puerta. Necesitamos hablar. Por favor, cariño. Soy tu madre. Yo me sentaba en mi sofá trabajando en mi portátil, fingiendo que no podía oírla. Finalmente, se iba, pero siempre volvía. Lo peor fue cuando Jason empezó a aparecer en mi oficina. Esperaba junto a mi coche en el estacionamiento, acercándose a mí cuando intentaba irme. No puedes evitarnos para siempre, dijo una tarde, bloqueándome el paso hacia mi coche. Nos lo debes. Me lo debes a mí. Muévete, Jason. No hasta que vuelvas a activar los pagos. Se estaba volviendo más ruidoso, más agresivo.
Su cara estaba roja de ira. Unos cuantos de mis colegas masculinos se dirigían a sus coches y se dieron cuenta de la situación. ¿Todo bien, Charity?, preguntó Tom, de contabilidad. Mi hermano ya se iba, dije. No, no me iba. Tom y otros 2 hombres se acercaron. Creo que sí te ibas. Jason miró a los 3 hombres y luego a mí. Esto no ha terminado. Después de ese incidente, Tom y los demás comenzaron a acompañarme a mi coche todas las tardes. Odiaba necesitar la escolta, pero Jason parecía dispuesto a hacer alguna estupidez y no iba a correr riesgos. 3 días después del numerito de Jason en el estacionamiento, estaba en mi oficina revisando muestras de tela cuando mi asistente llamó. Hay una tal Madison aquí para verte. Dice que es urgente y personal. Entró con aspecto nervioso, casi asustado. Llevaba una carpeta de manila y miraba constantemente por encima del hombro como si alguien pudiera estar siguiéndola. Madison, si te envió Jason. No lo hizo, dijo rápidamente. Él no sabe que estoy aquí. ¿Puedo sentarme? Asentí, ahora con curiosidad. Se sentó frente a mi escritorio y empujó la carpeta hacia mí. Necesitas ver esto, dijo. No podía seguir sin hacer nada. No después de lo que te están haciendo. Abrí la carpeta. Extractos bancarios, recibos, registros de transacciones. Todo de las cuentas del restaurante de los últimos 3 años. ¿Qué estoy viendo? Evidencia, dijo Madison. Jason ha estado robando de los restaurantes. Decenas de miles de dólares, Charity. Por eso siempre están en apuros. Hojeé los papeles, mis ojos se abrieron de par en par. Transferencias a cuentas en el extranjero en las Islas Caimán. Recibos de un reloj Rolex de 12.000. Viajes a Las Vegas, vuelos en primera clase a Miami, un barco que tenía en el puerto deportivo. Todo rastreado hasta las cuentas del restaurante. ¿Cómo conseguiste esto? He estado ayudando con la contabilidad durante los últimos 6 meses, dijo Madison. Jason pensó que sería una buena práctica para cuando estuviéramos casados y yo me uniera al negocio familiar, pero cuanto más miraba, más encontraba. Ha estado desviando dinero durante años. ¿Por qué me muestras esto? Los ojos de Madison se llenaron de lágrimas. Porque lo que te están haciendo está mal. Y porque no puedo casarme con alguien que le roba a su propia familia mientras culpa a su hermana por no dar lo suficiente. Voy a dejarlo, pero pensé que merecía saber la verdad primero. Gracias, dije, genuinamente agradecida. Esto explica mucho. Después de que Madison se fuera, me senté en mi escritorio e hice los cálculos. Sumé todo lo que les había dado a lo largo de los años. Las facturas médicas de mamá, las deudas de Jason, los gastos del restaurante, el equipo, las demandas, los servicios públicos. La cifra me revolvió el estómago. 183.000 y Jason había estado robando todo el tiempo. Una semana después, mamá llamó desde un número que no reconocí. Necesitamos reunirnos, dijo sin preámbulos. Todos nosotros, para discutir la situación familiar. En el Bridge Café del centro, mañana a las 2. Acepté, pero solo porque tenía cosas que decir. Llegué temprano al café y conseguí una mesa junto a la ventana. Entraron juntos, mamá, papá y Jason. Se sentaron frente a mí como si estuviéramos en una reunión de negocios. Papá empezó de inmediato, sin siquiera molestarse en decir hola. Tu rabieta infantil está destruyendo nuestro negocio familiar. Necesitas restaurar los pagos inmediatamente. De hecho, me reí. ¿Rabieta infantil? Así es como lo llamas cuando alguien deja de ser un cajero automático andante. Su cara se puso roja. ¿Qué dijiste? Me oíste, papá. Yo también te oí a ti. En tu sala de estar, llamándome cajero automático andante, diciendo que no merezco respeto. Mamá se puso pálida. ¿Estabas allí? Vine a buscar mis cosas del ático. Pero sí, lo oí todo, incluida la parte de sacarme del testamento. Eso es un asunto familiar privado, balbuceó papá. Soy familia. O lo era hasta que mamá me envió un mensaje de texto diciendo que se había acabado lo nuestro. Estás tergiversando todo, dijo Jason.
Solo estás resentida y celosa. Lo estoy. Saqué copias de los documentos de Madison y los dejé de golpe sobre la mesa. Entonces explica esto. 3 años de robos, Jason. Decenas de miles robados de los restaurantes mientras culpabas de sus fracasos a todo menos a ti mismo. La cara de Jason perdió todo el color. Son falsos. Te los inventaste para hacerme quedar mal. Papá cogió los papeles, escaneándolos. Pero en lugar de enfadarse con Jason, se volvió contra mí. ¿Nos estás espiando ahora? ¿Intentando destruir a nuestra familia? Les he dado 183.000 a lo largo de los años, dije. Mientras Jason robaba, mientras me llamabas cajero automático, mientras me sacabas de tu testamento. La familia ayuda a la familia, dijo papá. ¿De verdad? Entonces, ¿dónde está la ayuda de Jason? Ah, claro. Está demasiado ocupado robando. Nunca robé nada, gritó Jason lo suficientemente alto como para que otros clientes miraran. Los recibos dicen lo contrario. Incluso si hubiera algunas irregularidades, dijo papá con cuidado. Eso es un asunto familiar interno. No tenías derecho a cortarnos el grifo de esta manera. Tenía todo el derecho. Es mi dinero. Los restaurantes fracasarán. Entonces deja que Jason los salve. Él es de quien estás orgulloso, ¿recuerdas? El que merece la herencia. Te arrepentirás de esto, dijo papá, su voz baja y amenazante. Me levanté para irme, luego me volví con una sonrisa. Ah, antes de que se me olvide, ¿recuerdan ese plan de negocios que rechazaron? El que Jason dijo que no valía nada. Se lo vendí a Pacific Restaurant Group ayer. 5000000. La boca de mamá se quedó abierta. Los ojos de papá se abrieron de par en par. Jason parecía que iba a vomitar. Les encantó el concepto de diseño ecológico, continué. Lo van a implementar en sus 40 locales. Dijeron que era exactamente lo que estaban buscando. Es curioso cómo mi pequeño proyecto de arte valía $500,000 para gente que realmente entiende de negocios. No puedes. Eso era para nuestros restaurantes, tartamudeó papá. Lo rechazaron. Dijeron que era una pérdida de dinero. ¿Su pérdida? Caminé hacia la puerta, luego me detuve y miré hacia atrás una última vez. A ver que también cuida de ustedes su hijo elegido. He terminado de ser su máquina de hacer dinero. Lo último que oí al salir fue a Jason gritando que era una mocosa egoísta y a papá diciéndole que se callara porque la gente estaba mirando. Salí a la tarde de Portland sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Bloqueé todos sus números, todas sus direcciones de correo electrónico y los eliminé de las redes sociales. Silencio de radio total. Durante las siguientes semanas, me sumergí en mi trabajo. Con los 500,000 de Pacific Restaurant Group, finalmente pude expandir mi negocio como siempre había querido. Contraté a 2 diseñadores junior y un asistente administrativo. Empecé a aceptar proyectos más grandes. Una cadena de hoteles boutique quería que rediseñara sus locales del noroeste del Pacífico. Pasaron 6 meses desde aquella reunión en el café. Mi negocio prosperaba con la expansión. Habíamos asumido 12 proyectos importantes y mi equipo lo estaba haciendo genial. Solo el contrato con la cadena de hoteles boutique valía $2 millones en 3 años. Me había mudado a un apartamento mejor en el centro, uno con una oficina en casa y vistas al Monte Odd. Se acabaron las miradas por encima del hombro en los estacionamientos. Se acabaron los golpes en la puerta que tenía que ignorar. Solo paz y éxito. Entonces, una tarde, me encontré a mi tía Patricia en Whole Foods. La hermana de papá, pero siempre nos habíamos llevado bien. Parecía incómoda cuando me vio. Charity, ¿cómo estás, querida? Estoy bien, Patricia. Muy bien. Cambió su peso, claramente debatiendo si decir algo. ¿Has oído lo de los restaurantes? Han desaparecido. ¿Bancarrota? Los 5 locales cerraron el mes pasado. Sentí algo. No satisfacción exactamente, pero tampoco tristeza. Solo una especie de reconocimiento hueco. Ya veo.
Jason está en problemas legales, continuó Patricia. Una vez que los restaurantes se hundieron, los proveedores empezaron a demandar. Resulta que había estado sacando dinero hasta el final. Se desesperó y dejó de ser cuidadoso. Se enfrenta a cargos criminales. Y mamá y papá vendieron la casa, compraron un pequeño apartamento en Gresham. Tu padre está trabajando en una ferretería. Tu madre tiene un trabajo a tiempo parcial en Macy's. Los padres del hijo de oro reducidos a trabajos de venta al por menor a sus 60 años. La ironía no se me escapó. Preguntaron por ti, dijo Patricia con cuidado. No digo que debas perdonarlos. Solo pensé que deberías saberlo. Le di las gracias a Patricia y terminé mis compras, pero el encuentro se me quedó grabado. No lo suficiente como para contactarlos, pero sí lo suficiente como para hacerme pensar. 2 semanas después, recibí una llamada de un número desconocido de Portland. En contra de mi buen juicio, respondí. ¿Cherere? Era mamá, sonaba mayor, cansada. Por favor, no cuelgues. ¿Qué quieres? Necesitaba disculparme. Disculparme de verdad. No pedir nada. Solo decir que lo siento. Permanecí en silencio. Te fallamos, continuó. Te dimos por sentada. Te utilizamos. Elegimos a Jason por encima de ti cada vez. Y mira a dónde nos ha llevado. Él ni siquiera nos habla ahora. Dice que le arruinamos la vida por no tener mejores abogados. Claro que lo hizo. Típico de Jason. Pienso en lo que dijo tu padre, llamándote cajero automático. Debería haberte defendido. Debería haberte defendido, pero fui una cobarde. Lo siento, Charity. Lo siento mucho, mucho. ¿Lo sientes porque lo perdieron todo o lo sientes porque me hiciste daño? Una larga pausa. Ambas cosas. Sé que no es lo que quieres oír, pero es honesto. Perderlo todo me hizo darme cuenta de lo mucho que te hicimos daño. De cómo valoramos tu dinero por encima de ti como persona. Al menos estás siendo honesta. Podríamos tomar un café alguna vez, solo para hablar. No pido dinero ni ayuda. Solo una oportunidad para, quizás, empezar de nuevo. No, dije con firmeza. Me enviaste un mensaje diciendo que se había acabado lo nuestro. Lo decías en serio entonces, y yo lo digo en serio ahora. Entiendo, dijo, con la voz quebrada. Solo quiero que sepas que estoy realmente orgullosa de ti. No por el dinero que nos diste, sino por convertirte en quien eres a pesar de nosotros. Eres exitosa, independiente, fuerte. Todo lo que deberíamos haber fomentado en lugar de despreciar. Adiós, mamá. Adiós, Charity. Sé feliz. Colgué y borré el número. Un mes después, me enteré a través de Patricia de que Jason se había declarado culpable de los cargos de malversación. Le dieron 18 meses en una prisión de mínima seguridad y tuvo que pagar una restitución, aunque no le quedaba dinero. Mis padres vivían en su apartamento de una habitación, trabajando en sus empleos de venta al por menor, subsistiendo con la seguridad social y el salario mínimo. El imperio que habían construido se había esfumado. El hijo al que habían favorecido los había abandonado. La hija que habían despreciado prosperaba sin ellos. Canalicé toda mi energía en mi trabajo. Mi firma era ahora una de las principales casas de diseño del noroeste del Pacífico. Teníamos 18 empleados, oficinas en Portland y Seattle, y más trabajo del que podíamos manejar. Compré una casa el mes pasado, una hermosa casa de estilo craftsman en el barrio de Laurelhurst. 4 dormitorios, suelos de madera originales, un jardín que me recuerda al que mamá solía cultivar antes de que dejara de importarle nada que no fueran los restaurantes y Jason. A veces paso en coche por uno de los antiguos locales de los restaurantes. Ahora todos son otra cosa, un dispensario de cannabis, un estudio de yoga, un restaurante vietnamita que aparentemente es increíble. Ningún rastro del legado de mi familia, excepto algún adhesivo de letrero descolorido en las ventanas. ¿Me arrepiento de haberlos apartado de mi vida? No. Me mostraron quién era yo realmente para ellos. Un recurso para ser explotado, no una hija para ser amada. Cuando dejé de ser útil, dejé de existir para ellos.
Cuando lo perdieron todo, de repente volví a importar. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Madison me envió una tarjeta de Navidad este año. Está comprometida con alguien nuevo y trabaja como contable. Feliz. Me agradeció de nuevo por haber sido amable con ella cuando me trajo esos documentos. Dijo que le dio el valor para irse y empezar de nuevo. Eso es lo que yo también hice, supongo. Empezar de nuevo. Construí una vida donde mi valor no se mide por lo que puedo dar a personas que no me valoran. Donde mi éxito se celebra, no se desprecia. Donde soy más que un simple cajero automático andante. Mi familia consiguió lo que quería, a Jason, todo para ellos. Sin interferencia de mi parte ni de mi dinero. Resulta que, después de todo, eso no valía mucho. El hijo de oro se convirtió en metal deslucido. El negocio familiar se convirtió en una moraleja. Y la hija descartada, me convertí en todo lo que dijeron que no podría ser.